Hermanos, respetables hermanas, siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos para ser mensajero de la palabra de nuestro Dios. Vamos a pedir siempre la dirección del Señor a través de la oración y posteriormente les doy las indicaciones del mensaje de esta tarde. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos mucho porque nos permites estudiar tu mensaje, el mensaje que edifica, y sobre todo para que sea nuestro crecimiento más elevado y así crezcamos también en la gracia. Gracias por ello, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, para ustedes es sabido que transmito a través del Alumbrador Cristiano en mi especial programa Te Daré Lo Mejor. Y los días miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador, estoy dando las lecciones sobre la vida y ministerio de Cristo. El tema que vamos a iniciar este día es un niño nos es nacido. Recuerde que terminamos de ver la elección de María y ahora vamos a ver que un niño nos es nacido. Usted va a notar en el desarrollo de estos mensajes que presentaré que tiene correlación con las anteriores dos lecciones que les he presentado acerca de la elección de María. Bueno, con las siguientes palabras profetizó Isaías la venida del Mesías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Los judíos esperaban a un varón de guerra que los llevara a la victoria. Dios envió a un niño que los llevara nuevamente a él. Los hombres deseaban a un gobernante sentado sobre un trono terrenal. Dios les dio un niño que yació en un pesebre. No ocurrió como el hombre lo esperaba, sino como Dios quiso. Bueno, vamos a ver cómo es que se anuncia a un niño. Y este anuncio lo tenemos en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Vamos a darle lectura y después pasamos a el desglose de lo que esta porción nos presenta. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Quiero hacer mención que en este tiempo y desde los tiempos antiguos testamentarios por siglos, una de las maneras que usó nuestro Padre Celestial para comunicarse con las personas que Él quería usarlas para transmitir sus propósitos o su mensaje, pues fue a través de los sueños. Ahora, esto no quiere decir que Dios sigue usando ese método. Ese método, no pensemos de que yo quiero tener un sueño donde Dios me diga esto. Cuando hay ese tipo de personas, esto es una farsa, porque Dios ya no usa el método de los sueños para dar a conocer su voluntad, porque su voluntad ya ha sido revelada totalmente, completamente en las escrituras novotestamentarias. Allí vemos esto. Si usted recuerda la lección Cristo viene, terminó con un breve relato de los primeros años de la vida de Juan el Bautista. Al comenzar esta lección, volvamos al momento cuando María regresa después de haber estado 3 meses con Elizabeth. Cuando entró en Nazaret, debió de haber sido evidente para todo el mundo que ella estaba encinta. Probablemente ya andaba por los 6 meses de embarazo, y con 6 meses de embarazo evidentemente que en toda mujer se nota que está embarazada, pues. Solo imaginémonos los chismes que comenzaron a propagarse. Bueno, veamos el problema de José, específicamente en los versos 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José debió de haber estado destrozado, a lo mejor. Se debatía pensando qué debía hacer. Un desposorio era sagrado y legalmente vinculante, aunque la ceremonia de casamiento no se hubiera llevado a cabo y el matrimonio no se hubiera consumado, tenía 3 opciones. Voy a referirme a esas 3 opciones. Número 1, podía desentenderse de la condición de María y proceder con el casamiento. O sea, actuar al estilo moderno, podemos decir. Aparentemente no consideró esta posibilidad. Como hombre justo que era, ya lo hemos leído en el verso 19, es probable que pensara que era un error consentir lo que obviamente era una inmoralidad. No sabemos si María le dio a conocer a José las nuevas del visitante celestial, pero si lo hizo, es probable que a éste le parecieran difíciles de creer, o sea, a José, ¿verdad? Número 2, podía haber hecho que apedrearan de muerte a María, como se hacía con la mujer que era infiel a los votos del desposorio. Porque recuerden, ya lo hemos visto y lo vuelvo a repetir, el estar desposado o desposada era algo sagrado y era algo que tenía que respetar. Miren lo que tenemos en Deuteronomio 22, 23 y 24.
si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y esto me evoca a mí cuando en el tiempo de nuestro Señor Jesús le llevan a una mujer adúltera. ¿Y a dónde estaba el hombre? O sea, ustedes pueden ver que era nada más para causarle problema a Jesús, para ver en qué caía. José desechó esta opción. ¿Por qué? Era justo, pero también era compasivo. Es probable que el amor por María todavía ardiera en su corazón. Entonces, veamos el número 3. José podía divorciarse de ella. En una de las versiones, la versión americana, la frase donde se lee, quiso dejarla secretamente, tiene esta nota al margen: quiso divorciarse de ella. La ley estipulaba que el hombre le escribiera carta de divorcio a su esposa si hallaba en ella alguna cosa indecente. Noten lo que nos dice Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Este fue el curso de acción que decidió tomar José, porque era el menor de 3 males. Abandonaría a María tan rápida y tan calladamente. Como regla general, la carta de divorcio se entregaba en presencia de 2 o más testigos. Si el hombre lo deseaba, la ceremonia podía ser muy pública y humillante para la esposa. José deseaba evitar esto. Ya hemos leído, como no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En el verso 19. Como pudiera, pues, con el fin de evitarle mayor pena, su decisión sin duda lo llenó de tristeza, porque estamos hablando de sentimientos, estamos hablando del ser humano, de todo eso. Nosotros tenemos que pensar que mientras se da esta situación, no importa que era la decisión de Dios, no importa de que el Espíritu Santo intervino tanto en María como en José, ¿ve? Pero evidentemente se dieron situaciones realmente, más que todo para José, muy embarazosas. Entre otras consideraciones, una vez que le entregara el acta de divorcio a María, él podía perderla para siempre. Miren lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 24, 2 al 4. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, quedaba libre, pues. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová
tu Dios, que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, vemos pues que esta situación era bien clara desde los preceptos de la ley mosaica. Pero veamos otros aspectos. ¿Qué es lo que viene y es realmente hermoso y muy interesante? Es la solución de Dios, porque Dios para todo tiene solución, y sobre todo cuando Dios interviene. Dice en Mateo 1, en los versos 20 al 25, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Que para José y para María no era desconocido el Espíritu Santo, o sea, habían sido instruidos bajo la ley mosaica y allí habían entendido que el Espíritu Santo era precisamente parte de la deidad. Sigamos, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, noten, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, esta es la solución que da Dios. Uno de los aspectos que más se ha recalcado en los textos de esta lección es cómo Dios dispuso las cosas de modo que se cumpliera el anuncio de Isaías en el sentido de que venía un niño. En esta porción del relato, Dios libró a José del dilema en que se encontraba, enviándole un ángel que le dijo, Mateo 1, versos 20 y 21, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Usted sabe perfectamente lo que es un dilema. Un dilema es cuando usted está enfrentado ante dos situaciones y usted tiene que hacer una decisión, y después que usted ha considerado, llega a la decisión que usted más cree conveniente. Pues aquí estamos en esta situación de que José estaba con este dilema, pero para la solución del dilema interviene Dios. Eso es lo hermoso. José debió de haberse llenado de emociones encontradas. Le habría alegrado saber que su amada María no había sido infiel, y le habría llenado de entusiasmo el anuncio sobre el Mesías, porque este era un anuncio que venía desde los tiempos antiguo testamentario. Cuando veamos, si no me equivoco, el capítulo 49 del libro de Génesis, vamos a ver un estudio especial sobre la palabra Silo, que está considerado como que es el Mesías. O sea, el Mesías era alguien esperado desde muchos siglos atrás. Por otro lado,
debió de haberse dado cuenta de que tanto él como María serían objeto de las risas y los comentarios sarcásticos de los groseros y los insensibles. Sin embargo, no dudó. Dice, y despertando hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció. Esto evidentemente no la conoció, claramente no la conoció sexualmente. Este es otro pasaje sobre el hecho de que María era virgen cuando Jesús nació, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, la interpretación lógica y natural de estas palabras es que después que María dio a luz a su hijo, ella y José tuvieron la vida sexual normal de una pareja casada. No hay que extrañarnos en nada de esto, era un matrimonio legítimo. ¿Y qué pecado hay en que una vez nace el Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo, por el engendramiento del Espíritu Santo? Ya lo hemos visto en demasía esta aclaración. Entonces, ¿qué problema hay en que José y María tuvieran vida sexual normal de una pareja casada? Vamos a ver en uno de estos estudios más adelante que nacieron al menos 4, 5 o 6 varones más, y parece que 2 hembras más. María fue, como lo dije en una de las clases pasadas, María fue una mujer prolífera, una madre prolífera. Mateo 1, 24 y 25 nos dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo, cuyo deseo era demostrar que Jesús era el Mesías prometido, insertó una observación inspirada. Mire lo que dice el verso 22 de Mateo 1. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Luego el versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. En otras versiones se lee Emmanuel, que es otra manera de deletrear este nombre, pero usted fácilmente puede omitir una letra M y no comete ningún error en pronunciarlo como a secas Emmanuel. Entonces, y luego que traducido es Dios con nosotros. Esta es otra afirmación de la encarnación. Merece repetirse lo siguiente. Sobre Emmanuel, la naturaleza nos muestra a Dios sobre nosotros. La ley nos muestra a Dios contra nosotros. Pero el Evangelio nos muestra a Dios con nosotros y por nosotros. Esa es la realidad. Bueno, pasemos a otro aspecto importante. Se proclama un niño. Se proclama a un niño. Y esto está comprendido en Lucas 2, 1 al 20. Pero veamos primeramente sobre el nacimiento de Jesús en los primeros 7 versículos de Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea
de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nosotros tenemos la idea de un mesón, habló de El Salvador. Cuando yo fui niño, así se vivía, sobre todo la gente pobre, la gente muy pobre. Un mesón eran habitaciones con cuartos, es decir, era una construcción que podía tener 8, 10 o más cuartos, y cada habitación era alquilada. Ese es el concepto que, como salvadoreños podemos decir, se puede tener como un mesón. El concepto de un mesón aquí puede ser un tanto diferente. El amor que se tenían José y María, junto con la confianza de ellos en las promesas de Dios, les permitió sobrevivir cualquier indirecta o insulto que les deslizaran en el camino. A medida que María se acercaba a los 9 meses de embarazo, sus expectativas debían de ser mayores cada día. Sin embargo, había un problema del cual no estaban conscientes. El Mesías había de nacer en Belén. En Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a medida que María se acercaba a los 9 meses de embarazo, sus expectativas debían ser mayores cada día. Sin embargo, había un problema del cual no estaban conscientes. El Mesías había de nacer en Belén y ellos vivían en Nazaret. Entonces, anteriormente, Dios había usado a un ángel para promover su causa. En esta situación, usó a quien menos se esperaba. ¿Quién fue ese menos que se esperaba? Al emperador de Roma. Por eso siempre les diré que Dios usa a las personas para sus sanos propósitos. Dice, ya lo hemos leído, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Esto es una ley de el emperador en turno, pues, que todo el mundo fuese empadronado. En la versión del Rey Santiago se lee grabado, pero el texto griego indica un empadronamiento. O sea, lo que nosotros podemos conocer como un censo. Es probable que este empadronamiento tuviera como propósito ampliar la base de contribuyentes de Roma. O sea, porque hay que entenderlo y verlo desde el punto de vista que los gobernantes pues tienen intereses políticos y esos intereses políticos los lleva a cómo recaudar más fondos. Lamentablemente, a través de la historia de los gobernantes sabemos bien que se han apropiado muchos de ellos de lo que no les corresponde. A todos los habitantes del Imperio Romano se les exigió volver a la ciudad de sus antepasados. José, que era descendiente del rey David, tenía que hacer el viaje a la población donde había nacido David,
Belén, una aldea que estaba a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Vamos a ver a continuación una serie de citas que hacen referencia a Belén. A Belén se le menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Dice en Génesis 48:7, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Ruth 1:22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Pero se le conoce primordialmente como la ciudad natal de David. Dice en 1 Samuel 16:1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Luego 1 Samuel 17:12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Leamos 1 Samuel 26. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Bueno, es probable que la ley no exigiera que María fuera. Sin embargo, es evidente que no deseaba estar lejos de José cuando el niño naciera. Y esto es bien normal, ¿verdad? Un matrimonio correcto, así se va a dar en esas condiciones de el apoyarse el uno al otro, porque es un hijo de los dos. Entonces, las escrituras dan a entender que José no hubiera hecho el viaje a Belén si Roma no hubiera insistido en ello, o sea, en el empadronamiento, pues, lo cual es otra indicación de que Dios no les dijo a José y María que el niño debía nacer en Belén. Por lo tanto, la motivación de María para hacer el viaje era otra. Por eso, miren lo que dice el verso 2, capítulo 4, el capítulo 2, verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él. El relato de Mateo no nos dice que ya José había recibido a María como su mujer. Es decir, nos dice, que ya José había recibido a María como su mujer, porque mire lo que dice el verso 24 de Mateo 1. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En otras palabras, ya habían tenido la ceremonia de casamiento. Sin embargo, esta ceremonia no fue con la algarabía de esa celebración de esos 8 días que acostumbraban los casamientos judíos, pues podemos ver que era una pareja muy sencilla, que a lo mejor no tenía los recursos, y luego las condiciones en que se daba este alumbramiento era por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces,
por eso digo, sin embargo, no se consideraba verdaderamente oficial, sino hasta que se consumara. Así, el relato de Lucas indica, en un sentido, José y María todavía se encontraban en el periodo del compromiso del desposorio. Lucas 2:5 dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, queda para nuestra imaginación el penoso viaje de Nazaret a Belén, junto con la desilusión de la pareja al encontrar que no había lugar para ellos en el mesón. El versículo 7 lo dice. Ni siquiera se nos dice cómo acabaron durmiendo con el ganado. No se nos dice. A los que visitan Belén se les muestra una cueva subterránea donde supuestamente nació Jesús. Todo lo que se dice en la Biblia, o lo que se nos dice en la Biblia, es que el niño Jesús fue puesto en un pesebre. Este comedero, ¿por qué digo comedero? Porque era también un comedero para los animales. ¿Ve? Era un lugar no solo de descanso, sino que ahí había pasto para los animales. Este comedero pudo haberse encontrado en cualquier lugar de la ciudad, incluso al aire libre. Se nos habla sencillamente del nacimiento del niño, el evento evidentemente más trascendental de la historia. No se está insinuando que el nacimiento de Jesús fuera más trascendental que su muerte y que su resurrección. Cuando se dice evento más trascendental, se refiere pues a que se trata de cuando Dios se hizo carne para poder pagar el precio por nuestros pecados. Entonces, cuando se dice evento más trascendental, se refiere a esta situación, es narrado, por decirlo así, con economía de palabras. Por eso mire los versos 6 y 7, dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El término primogénito puede usarse de varias maneras. Por ejemplo, en Hebreos 1:6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Sin embargo, en el contexto de Lucas 2, el significado lógico y normal de primogénito en el versículo 7 es indicio de que María tuvo otros hijos. Esto es bien claro. Es indicio pues de que María tuvo otros hijos. ¿Pecó María por eso? En ningún momento. En ningún momento. Yo voy a quedarme acá. Yo les invito siempre para el siguiente miércoles, 5 de la tarde, hora del Salvador, para seguir escuchando estos interesantes estudios que son precisamente con el fin de que nosotros crezcamos más en este conocimiento y, como siempre les digo, cimentemos más nuestra fe en el Señor. Siempre les invito también para los días lunes a las 5 de la tarde a través de Mensaje para Salvación, para escuchar los estudios que estoy dando sobre el libro de Colosenses, y si ustedes lo desean, el día domingo estoy dando el estudio sobre el libro de Génesis, que perfectamente pueden escucharlo durante toda la mañana. Yo sé que usted se congrega
en su respectiva congregación, pero estos estudios todos quedan grabados y gracias a Dios pues usted tiene esa oportunidad. Bueno, agradezco a todos ustedes que se conectan en los distintos países, tanto de Centroamérica como Norteamérica, así como los países de Suramérica. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y qué bueno que tienen ese deseo de escuchar palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos permites presentar el mensaje tuyo, el mensaje que edifica, el mensaje que va de acuerdo a la sana doctrina. La sana doctrina que está plasmada claramente en las páginas novotestamentarias. Gracias por ello, Señor. Permite pues que tu servidor le des las facultades mentales, pero sobre todo espirituales, para poderlo hacer correctamente. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.